Porque es ungido como rey, pero no es posicionado como rey de una vez. Porque hay cosas a veces que Dios te dice, y es la ignorancia que está pasando mucho en estos tiempos. Hay gente a la que Dios le ha dicho, tú vas a ser pastor, pero todavía no tienen la preparación para hacerlo. Hermano, no es solo la palabra profética, hay que prepararse para lo que Dios te dijo que tú vas a hacer y hay que esperar el tiempo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento La Hora de la Unción. Estamos agradecidos de Dios de que tú estés ahí siendo parte de nosotros, una familia que día a día crece y tú eres parte de ese crecimiento. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y hazte parte de nosotros. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de unas mujeres de Dios que yo sé que a través de esta transmisión van a bendecir tu vida. Yo voy a dejar que ellas se estén presentando a la audiencia. Amén. Amén, Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor que nos concede en esta tarde gloriosa y lluviosa, bendito sea el nombre de Jesús, estar aquí con cada uno de ustedes. Para nosotros una honra y un placer. Amén. Amén, el honor es nuestro, amada. Gloria al Señor, Eunice, ya que se ha convertido en una de las mujeres de la casa, pilares, gloria al Señor, gente con ojos de águila que identifican, son atalayas en el mundo espiritual que identifican el enemigo desde lejos y pueden apercibirnos, gloria al Señor, y apercibirte. Así que creemos fielmente, no te muevas, porque hoy se va a desatar algo poderoso para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. Pero no estamos solos, estamos muy bien acompañadas. Yo le voy a permitir, gloria al Señor, que a nuestra amada, unas de las mujeres de la casa también se estén presentando a la audiencia. Amén. Bendiciones, familia hermosa de Excelencia Cristiana, segmento La Hora de la Unción. Su hermana Nelsida Rodríguez. Y es un placer y un honor estar con ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos a estar dando paso a la ministra del Señor para que esté disertando la palabra. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Es para nosotros un placer inmenso que Dios en su misericordia nos conceda poder hablar de su palabra, que son vivas y son eficaces. Y ellas mismas dicen que son más cortantes que toda espada de doble filo. Bien, vamos a basar el tema que hoy vamos a tratar en Primera de Samuel 16, a la altura del versículo 7. Primera de Samuel 16, a la altura del versículo 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar bajo el tema un corazón conforme al de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bendito sea Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te adoramos, gracias, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias por tus benditas palabras, Señor. Sí, gracias, Señor, porque ella nos alienta, gracias porque ella nos direcciona, gracias porque ellas son vida y son verdades. Te pedimos, Señor, que estas palabras puedan ser de edificación y de bendición para cada una de las personas que desde su dispositivo, Señor, estarán escuchando y mirando este mensaje. Señor, que tú estés hablando a su alma, a su mente, aleluya, y a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Un corazón conforme al de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, en la palabra que nosotros acabamos de leer, bendito sea Dios. Bien, hablamos de este joven que nosotros conocemos mucho, este muchachito David, gloria a Dios, con el que muchos nos identificamos. Cuando hablamos de David, hablamos del dulce cantor de Israel, hablamos del adorador, hablamos del rey, pero hablamos de un hombre que cuando hablamos un corazón conforme al de Dios, pensaríamos que era un hombre perfecto, que no cometía errores, que era un hombre correcto, pero no es lo que vemos en David. Hablar de un corazón conforme al de Dios no meramente es decir que tú eres perfecto.
Porque si pusiéramos ejemplo para hablar de un corazón conforme al de Dios, David realmente no calificaría humanamente hablando. Y siempre hay algo que yo he dicho, que si ponemos en balanza la vida de Samuel, la vida de Saúl y de David, Sí, encontramos más errores y más fallas en la vida de David que en la vida de Samuel. Así así es. es. Obviamente, Samuel era un hombre seguidor de la línea sacerdotal. Y no vemos los errores. Hasta los 2 errores que vemos a Saúl cometer son hasta con buenas intenciones. Pero hay algo que va más allá. Nosotros podemos ver por fuera, pero el único que escudriña la mente y los corazones es Dios, y nadie puede escapar de él. Aquí miramos una cosa. Dios manda al profeta, al roe de Dios, al vidente de Dios, Aleluya. al profeta juez, ¿verdad? Samuel, a que de los hijos de Isaí de Belén iba a ungir uno. Sí. Pero lo menos que se esperaba era que el que se iba a ungir era precisamente David. Porque David no se conocía, David no estaba en la lista, David no estaba contemplado ni por la familia. Así es. Nadie lo tenía en sus planes, mucho menos, imagínense, ni siquiera su papá. Porque cuando se fue a la purificación, David no fue llamado a eso. Fueron sus otros hermanos, pero David no fue contemplado ahí. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no entiendo, porque si yo teniendo 8 hijos, a mí me llaman y me preguntan que cuáles son mis hijos y que uno de ellos puede ser candidato, yo no dejaría a ninguno. Así es. Por muy lejos que esté. Por ejemplo, yo soy oriunda de San Juan de la Maguana. Y si uno de mis hijos en ese momento está en San Juan de la Maguana, pues hay que esperar que se venga porque son todos mis hijos. Sí. Es increíble cómo Isaí de Belén deja a David fuera de esto. Y aquí hay algo muy claro que se declara en el Salmo 51, y es cuando David dice que él fue formado en pecado. Claramente nos damos cuenta de que David viene fruto de una relación ilegal. Así es. Y fruto de eso, Isaí no quiere llevar a David delante del profeta, porque es que de que el profeta viera a David, se iba a dar cuenta de que algo no estaba bien. Mi alma adora a Entonces, Dios. para poder cubrirse, Isaí tiene que excluir a su hijo David. Por lo menos, cuando había un hijo que era fuera del matrimonio, se tenía que tener excluido fuera, porque eso traía rencilla, eso traía problemas y lo tenían por allá. Si nosotros chequeamos, vemos que no era necesario que David estuviera por allá, a no ser que fuera de una relación ilegal. Cuando David dice esto en el Antiguo Testamento, David no se está refiriendo al pecado original, porque nosotros tenemos que saber que los israelitas son arrogantes e orgullosos en cuanto al pecado. Ellos no se reconocerían nunca como pecadores. Pues cuando Cristo le dice a ellos que son descendientes, ustedes son esclavos. No, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham, fue lo que le dijeron a Cristo. No, Cristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así es. O sea, el israelita se considera que nace santo y muere santo porque es de la descendencia de Abraham. No está hablando David de aquí del pecado original. Cuando David dice que fue formado en pecado, está diciendo que eres fruto de una relación ilegal. Aleluya. Esto es lo que él está declarando en el Salmo 51. Pero hay una cosa. En uno de los salmos también se declara que quien instruye a David al amor a Dios es su madre. Precisamente quien lo instruye no fue Isaí, fue su madre. Sí. Quien le enseña a David a amar a Dios de esta manera. Y lo hace como no lo hacen sus hermanos. Porque cuando nosotros nos excluyen, cuando nos menosprecian y cuando nos sacan, entonces lo que promueven es que Dios se fije en ti. Sí. Así es. Por lo general, cuando eres excluido y discriminado, Dios pone sus ojos sobre ti. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos algo aquí. Cuando pasan todos ellos que habían venido muy vestiditos de blanco, oloroso y fragante, ningunos calificaron. Y el profeta de Dios no se equivoca una sola vez, se equivocó 7 veces. 7 veces. Es así increíble, porque en estos tiempos, si tú como profeta de Dios te equivocaste, te descalificaron, te mataron, te sentenciaron y ya tú no eres profeta nada. Así Samuel se equivocó 7 veces, siendo profeta, siendo juez y siendo sacerdote. 7 veces, cada vez que iba a, no, espérate, que no Ese es. no es. Y volvía con el otro, tampoco ese. Hasta que pasaron los 7. Y ya cuando no había nadie más, él tuvo que decirle, pero ¿y es que tú no tienes otro hijo por ahí, Isaí? Ni aún así, mirando el panorama que estaba pasando, Isaí se anima a decir, vayan a buscar a David. Dios mío. No estaba entre sus planes que fuera David.
Y cuando ya no había más nadie, porque ya no había más nadie, todo lo que él había contemplado y todos los que estaban ahí, ya no había, por casualidad, tú no tienes otro hijo por ahí. Ah, sí, queda uno por allá, que está pastoreando las ovejas. Si usted lo escucha, hasta se siente que lo dijo de una manera despectiva. No se refirió a su hijo con orgullo. No se refirió a David con honra de un padre a un hijo. Lo dijo así, queda uno por allá que está pastoreando las ovejas. Ajá, pues háganlo buscar. Porque hasta que ese no venga, Señor, y había hambre ahí. Porque era en ayuno que estaban. Esa gente habían ido a la purificación, pero estaban en ayuno. Wow. Entonces manden a buscarlo, porque aquí todo el mundo está muerto del hambre. Estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. Pero hasta que ese hombre no llegue aquí no se va a comer. Me imagino yo que cuando la cosa se dio así, se apuraron en buscar a David. Dios mío. Gloria a Dios. Y cuando David llega rompiendo los esquemas y los protocolos ya establecidos. Porque no tenía el olor, ni la fragancia, ni la vestimenta de blanco que tenían sus hermanos y que tenían los que estaban ahí. David llegó hediondo a oveja, porque el pastor tiene que tener olor a oveja. Dios mío. El pastor tiene que entremezclarse con las ovejas. Yo escucho líderes decir, yo no ando detrás de gente, yo no ando detrás de ovejas. El pastor tiene que heder a ovejas. Sí. Bendito sea Dios. David llegó con bajo a oveja. No tenía el olor de perfume de sus hermanos. No estaba vestido de blanco. El hombre venía con bajo a hierba, con bajo a monte. Venía de un entrenamiento poderoso. Pues fue en el monte. David no tenía una iPad ya. David no tenía un teléfono. David no tenía una laptop. David lo único que tenía en sus manos era piedra y lanza para defenderse. Así y sus es. manos, el hombre que nadie conocía, había derribado gigantes en oculto. Sí. Este hombre estaba en el anonimato, pero era un guerrero. Bendito Aleluya. sea el nombre de Jesús. Y cuando lo mandan a llevar, yo me imagino este escenario, cómo entra David. Chua, 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 chua. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre. Me imagino que se pusieron la mano en la cabeza. Ay, ¿Y qué este? desorden, qué desastre. Es que algunos se taparían hasta la nariz porque no tenía la fragancia que tenían sus hermanos. Pero ese era el ungido de Dios. Así es. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Ese era la persona que se estaba esperando. Y desde que entró, Saúl entendió, es este. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue ungido como rey. Pero hay algo que pasa. Y yo me imagino la burla a la que tuvo que enfrentarse David. Porque luego de ser ungido tiene que seguir pastoreando ovejas. Y yo me imagino cómo sus hermanos le decían, miren el rey pastoreando ovejas. Ay, papá. Porque es ungido como rey, pero no es posicionado como rey de una vez. Porque hay cosas a veces que Dios te dice, y es la ignorancia que está pasando mucho en estos tiempos. Hay gente a la que Dios le ha dicho, tú vas a ser pastor, pero todavía no tienen la preparación para hacerlo. Hermano, no es solo la palabra profética, hay que prepararse para lo que Dios te dijo que tú vas a hacer y hay que esperar el tiempo de Dios. Hay gente que Dios le dice hoy que van a ser pastor y mañana agarran una silla, un altar y alquilan una casa y le provocan una división a la iglesia porque ellos van a ser los pastores y eso no es así. Entonces cuando ponen la iglesia, los que comienzan y después tú te oyes que un pastor hizo esto, que un pastor hizo el otro, y de ahí es donde viene la deshonra del ministerio. Aleluya. Porque salió alguien fuera del tiempo. David fue ungido como rey, pero pasaron más de 20 años para David ser posicionado entonces como rey. Porque hay dos cosas que hay que esperar. Usted tiene que, la profecía, ¿verdad? Ya lo que Dios dijo, fue ungido, fue marcado por Dios, pero David tuvo que esperar el tiempo y el espacio, el momento de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me imagino que toda la burla la que tenía que aguantarse cuando lo veían de él, será rey de las ovejas. Míralo ahí, rey en el monte pastoreando las ovejas. Pero lo que ellos no sabían era que ahí David adquirió, practicando, una puntería que no se la dio, aleluya. El tiempo fue la práctica, porque hay cosas que es la práctica lo que te va a dar. Y comenzó ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Pero no sabía David que esa práctica era lo que le iba a dar la victoria, que lo iba a llevar a la exaltación. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede ser que en primer lugar el proceso por el que está pasando parece hasta vergonzoso. Puede ser que lo que está pasando ante la gente te cause burla a los demás. Pero eso es que te va a llevar al momento histórico. Eso es lo que te va a catapultar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te van a tener que mandar a llamar. Porque oye una cosa, hay gente que están preocupada porque no lo están tomando en cuenta. Hay gente que están preocupada porque no lo llamen. Tranquilo, que tengo que decirte una palabra. Cuando llegue el tiempo de que Dios te mande a llamar, no importa quién esté ocultándote, no importa el Saúl que esté lleno de celos,
Dios. Cuando esté en el tiempo, va a tener que abortarte. Sí. El pez va a tener que vomitarte. Y todo lo que se ha antepuesto te va a tener que soltar. Porque Dios. llegó el momento de Jehová. Así es. Y cuando llegue el momento de la exhibición de Dios para tu vida, no hay nadie que lo va a poder detener. Bendito sea el nombre de alma Jesús. adora a Dios. David fue ungido en secreto, porque no se podía saber para no causar problema con Saúl. Fue ungido en secreto, ¿verdad? Pero después vino la exaltación en público. Porque hay personas que no entienden lo que pasa. Hay personas que te ven en las redes y ay, qué lindo. Pero las personas no saben el precio que primero pagaste en el anonimato. Las personas no saben en la intimidad lo que tú estás pagando. Las personas no saben el proceso que ha vivido. Que ha llegado el momento de exaltación, pero hubo muchos años detrás de cámara. Sí. Mi alma adora a Dios. Y esto no es que tú llegaste hoy y mañana tú vas a salir a la palestra pública. Hay que agotar un tiempo, bendito sea el nombre de Jesús. Hay que ser procesado en el monte, hay que ser cambiado y hay que ser entrenado en aquello que Dios te va a usar. Amén. Así es. David fue entrenado. Dios te va a llamar para predicar. Entonces comienza a leer la palabra, ve a seminarios bíblicos, lee libros para que tenga una cultura, ¿verdad? Desarrollada, para que tenga conocimiento, para que te pueda expresar con facilidad, para que pueda fluir con facilidad. Claro está, porque hay cosas que son revelación, pero hay otras que tú tienes que empaparte de ello, porque Dios va a llenar tu boca de lo que esté en tu mente. Dios no puede llenar tu boca. Hay personas que no, yo no voy a estudiar, yo abro la boca y Jehová la llenará. ¿Pero de qué? Si tú no estudias la palabra, Dios no puede llenar tu boca de lo que tú no has estudiado. Usted tiene que prepararse para que entonces Dios llene su boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando David llega, que va a llevarle comida a sus hermanos, ya siendo el rey ungido por Jehová, que va a llevarle comida a sus hermanos, llega un momento, bendito sea el nombre de Jesús, que el pueblo de Israel está mirando lo que está pasando ahí, pero a nadie parece que le molestaba. Goliat se levantaba todos los días a decirle insulto al pueblo de Israel. Ya Goliat iba por 79. Creo que estaba casi llegando. Él decía uno en la mañana y uno en la tarde. Era 80 que él pretendía decir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos los días Goliat se levantaba para decirle un insulto al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba, el ejército de Jehová estaba temblando. Y lo más grande es que el rey se estaba muriendo. Cada vez que Goliat salía, el pueblo temblaba. Y David, el rey ungido ya, va a llevarle comida a sus hermanos. Así Bendito es. sea el nombre de Jesús. Pero a este muchachito que ya había sido entrenado en el monte, le molesta escuchar a este hombre decir cosas del pueblo de Dios. Y cuando lo escucha, dice, pero ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre sin pacto que está hablando así, que osa ofender los ejércitos del Dios vivo? Se llenó de ira, le molestó, le indignó escuchar que se estaba ofendiendo al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cada vez que Goliat hablaba, había un Saúl que lo que hacía era que temblaba. Sus hermanos y todos los demás lo que hacían era que temblaban. Pero el hombre que estaba lleno de Dios, que había sido ungido por Dios, porque nosotros vemos que cuando David era buscado para ir a tocar el arpa, hay características que se dicen de David que eran muy importantes. Entre ellas dice la Biblia que él era de hermoso parecer, pero tenía una característica. Decía que era hombre de pocas palabras, prudente en palabras, y eso es muy importante. Ser prudente en palabras, eso es escasez. Así es. Dice que era un hombre prudente en palabras, pero lo más importante era que el Espíritu de Jehová estaba con él. Cuando él llega, dice, a él no le, pero es que hay gente que están mirando situaciones, Nércida, y pasa como normales. Hay en lugares que están pasando cosas y todo el mundo lo ve como normales. Así hasta es. que llega un hombre, una mujer de Dios que dice, no, pero esto no es normal. No. Pero es que esto que está pasando aquí no es normal. Pero es que esto no puede seguir así. Porque tiene que levantarse un David que vea lo que los demás no pueden ver. Que entienda lo que los demás no puedan entender. Que tenga, aleluya, una visión espiritual activada. Y eso fue lo que pasó con David. ¿Quién es este hombre que está insultando al pueblo de Dios? ¿Quién es este hombre que osa ofender a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando David dice que va a enfrentarlo, yo me imagino la risa que se armó ahí. Porque David era un muchachito que le daba, yo me imagino que por la estatura que tenía Goliat, David tenía que darle como por la rodilla a Goliat. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta fue ofensivo para Goliat que le pongan un contrincante como David. Porque él decía, por lo menos mándeme 3 de su guerrero más fácil.
Mándeme 3 de sus guerreros más Te amo, expertos. Dios. Pero un muchachito sin armadura, porque no pudo soportar la armadura le molestaba. Cuando le pusieron la armadura del rey, él dijo, no, quítenme esta cuestión, que yo no puedo hacer esto así. Yo soy natural, yo voy a esto, quítenme esto, Sí, que esto sí, no es lo sí. mío, esto no es lo mío. Yo tengo mi forma de influir, alabado sea el nombre de Jesús. Es que tú no necesitas armadura de nadie. No. Es que Dios te ha dado una armadura especial. Es que tú no lo vas a hacer con las Sí. condiciones que la hizo otro. Es que lo que a otro le dio resultado, no necesariamente te va a dar resultado a ti. Así es. Porque Dios lo va a hacer contigo de una manera natural. Predícalo. Bendito sea Dios. Y cuando él llegó, que enfrentó a David, hablábamos ahorita con mi hermana Madeline en el espacio pasado de lo que es declarar en fe. David declaró en fe. Así es. David dijo aquello que no era como si fuere. Lo primero que David hizo cuando lo miró, que para Goliat fue ofensivo que le manden, pero ¿acaso soy yo un perro que me manden este muchachito? Oiga cómo fue que él vio eso. Él Te no lo amo, miró papá. ni siquiera como un contrincante. No. Él lo vio ofensivo que le mandaran a David. Y David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Sí. Y desató una palabra profética, bendito sea el nombre de Jesús, porque Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solamente dijo eso, dijo que le mocharía la cabeza y que la daría a comer a los perros. Espíritu Bendito Santo. sea el nombre de Jesús. Primero, antes de accionar, él declaró lo que él creía que va a hacer. Así es. Y así mismo aconteció, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando ese muchacho cogió esa onda, él no podía fallar porque ese muchacho tenía años en el monte Tituá, practicando el tiro. Ese muchacho no podía fallar en eso, aleluya, porque es que estaba en el anonimato, practicando aquello que lo iba a llevar a la gloria, practicando aquello que le iba a dar el triunfo, bendito Sí, sea el nombre sí, de sí. Jesús. Puede ser que ahora nadie piense en ti, puede ser que te tengan excluido de todos los lados, pero sigue dando rodillas, sigue Sí, practicando, sí. bendito sea el nombre de Jesús, sigue En el nombre de haciéndolo ahí en lo Jesús. oculto, que cuando llegue el momento, Sí. cuando tú tires, todo el mundo se va a quedar boca abierta. Así es. Cuando ese niño soltó esa piedra, no hubo forma de fallar porque ese muchacho era experto. Esa Sí. piedra fue delante de él. Pero ese muchachito no le tenía miedo a esa Goliat porque ese muchachito había desbaratado y roto con sus manos leones, el oso y todo tipo de especie de fiera que venían contra sus ovejas. Y el muchacho, aunque era chiquito, aunque no era guerrero, ni tenía una musculatura como sus Sí. hermanos, desarrollada para guerrero, pero el muchacho tenía un coraje que no tenían sus hermanos. Wow. Y hay algo que es muy importante. ¿Qué es el coraje? Es la determinación, ¿verdad? Del carácter. ¿Es no tener miedo? No. Es proceder en medio del temor. Yo le aseguro a usted que cuando David se presentó frente a Goliat, David tenía miedo. Pero el problema no es tener miedo, porque el miedo es parte de tu alma y parte de tus emociones. Y el miedo es lo que te indica que hay peligro cercano. Por Sí. ejemplo, cuando usted va a pasar por una pared donde dicen, hay perro, un perro, usted baja porque usted se atemoriza. Para cruzar la calle, usted mira porque tiene el miedo de ¿qué? De que un carro lo arrolle. O sea Así que es. el miedo no está mal. Lo malo es cuando el miedo te controla, te maneja y te dirige. Bendito sea el nombre de Jesús. David tenía miedo, pero tuvo algo que se llamaba coraje, que la determinación del carácter que te hace actuar aún en medio del miedo. Sí. David se paró y actuó. Bendito sea el nombre de Jesús y tuvo la victoria. Aleluya. Pero era por lo que había en el corazón de David. ¿Cómo se define a David? Como el dulce cantor de Israel, como el adorador. Y más adelante nosotros vemos un David que comete muchísimos errores, que después de esta victoria, bendito sea el nombre de Jesús, hubo una palabra, hubo una canción, hubo un firbat que trajo problemas. Porque yo siempre he dicho eso, mi hermano, cuando usted escuche que le comiencen a llamar y a dar título y a exaltar, coja miedo, porque eso no es de gratis. Cuando usted oiga gente que le están diciendo, ministra, la mujer de Dios, coja miedo, que algo hay detrás de eso. Así es. David estuvo bien hasta que no comenzaron a cantar. Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. De una vez se levantó el miedo, se levantó la situación, se levantó la crisis, porque comenzó a sonar un firbab de David que superaba al rey. Ay. Pero había un problema ahí en Ércida. Dios mío. Porque el hombre más calificado, Madeline, para preparar y entrenar a David era Saúl. Así Porque es. cuando él fue ungido, pero no fue para ser rey de una vez. Pasó un lazo de tiempo en el que Saúl pudo haber entrenado a David. Y eso está pasando con muchos Saúl,
que tienen David ahí, que saben que tienen que pasarle la antorcha porque tienen el llamado de Dios, pero se han llenado su corazón del espíritu de Saúl, y en vez de promoverlo, ayudarlo, entrenarlo y enseñarlo, los que están delatando los defectos de él, bendito sea el nombre de Jesús, pero no se están tomando tiempo para enseñarle. El hombre más apropiado y más correcto para enseñar a David era Saúl, porque era un hombre que hasta el momento había sido correcto. Su padre es claramente aquí denunciado que venía de una relación ilícita, por eso le tenía escondida. Porque si nosotros vemos la descendencia de donde viene Isaí, era adinerada. Pues Isaí, ¿verdad?, era descendiente de Obed, el hijo de Bot y Ru, ¿verdad? Era descendiente de él, y no pasó tanto tiempo, y decía la Biblia que Boz era un hombre como hacendado, o sea, no había pasado tanto tiempo como para David tener que estar por allá y ellos en este tipo de miseria. Había una herencia que había pasado a ellos y se supone que mejor había crecido. Ahora bien, si no tenía las condiciones para educarle, para enseñarle un Isaí, ¿verdad que sí? Entonces debió enseñarle Saúl, pero Saúl, en vez de enseñarle, se llenó de odio. Y esta era la diferencia que había entre Saúl y David, que Saúl podía tener y conocer el protocolo sacerdotal y conocer mucho de las leyes, pero tenía un corazón que desagradaba a Dios. David era un hombre que había pecado, que había fallado, que tuvo muchos logros, pero tenía un corazón que agradaba a Dios. Sí. Y luego lo podemos ver cuando peca con Betsabé, cuando falla en muchísimas ocasiones, cuando censa aun cuando Dios le dice que no lo haga, cuando se ve en la batalla que tenía aún con su mismo suegro Saúl, tuvo la oportunidad de matarle en muchas ocasiones. Y aún sabiendo él que ya él había sido ungido, el próximo rey, ojo con esto, mis hermanos, David sabía, y aquí vemos lo que es un corazón conforme al de Dios. David sabía que ya Saúl había sido desechado. Él lo sabía. Sí. David sabía que él ya había sido ungido como rey. Y tuvo la oportunidad muchas veces de matar a Saúl, pero decía que él no iba a tocar el ungido de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Respetó la trayectoria de un hombre aún sabiendo que había sido desechado. Esto nos deja a nosotros un legado y nos deja ver que entre los valores que había en David, que lo hacían un hombre conforme al corazón de Dios, aunque no era un hombre perfecto, estaba plagado de errores, de debilidades y de falta, David era un hombre respetuoso. David era un hombre que tenía valores explícitos, bendito sea el nombre de Jesús, aunque no fue crecido en un hogar con un padre ahí, aunque se crió solo por allá en el monte, David tenía valores, porque él bien pudo decir, bueno, ya yo soy el próximo rey, y este hombre me está haciendo la guerra, este hombre me ha declarado que me va a matar donde me encuentre, si yo lo encuentro primero. David podía justamente hasta justificar si lo mataba, pero dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Respetó. Nos deja un legado a nosotros de que debemos respetar. A veces vemos que nos están haciendo. Puede ser que haya alguien que tenga el espíritu de Saúl y nos esté persiguiendo y nos esté lastimando. Pero si usted se pone en la misma condición de responder igual, usted no es mejor. Si usted se pone a responder y a difamar a esa persona que le está haciendo la guerra, usted está en el mismo lugar. Como David tenía un corazón conforme al de Dios, David no respondió ni actuó de la misma manera. Porque de eso se trata, mis hermanos, que nosotros debemos ser diferentes. Como David era el hombre conforme al corazón de Dios, David no fue igual. El hombre conforme al corazón de Dios no actúa según las emociones. El hombre conforme al corazón de Dios actúa según el carácter. David, en muchísimas ocasiones nosotros vimos por qué era el hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Cuando se vio frente a Goliat, no se dejó llevar de sus emociones. ¿Cuál? El miedo. No actuó según el carácter. ¿Cuál? El valor de enfrentar, ¿verdad? El coraje de enfrentarse a lo que él sabía que no era fácil. Vemos carácter en esto. Cuando pudo haber matado muchas veces a Saúl y dijo que no iba a tocar el ungido de Jehová, aquí también vemos, no actuó según sus emociones. Saúl le hizo mucho daño a David. Pudo él, si se llevaba de sus emociones, ¿verdad? Si él se llevaba de sus emociones, pudo haber fracasado, pero no se llevó de sus emociones. Era un hombre que tenía el conforme al de Dios. Y hay lo más fuerte, Nércida. Y hay gente, Madeline, que están catapultados por esto. Así es. Si David se deja llevar y se daña el corazón con el hecho de que a él no le mandaron a buscar, y cuando lo mandan a buscar,
Él dice, no, pero a mí no me tomaron en cuenta antes. ¿Por qué me llaman ahora? David no hubiese sido rey. David tuvo que pasar la ofensa. Solamente quien tiene un corazón conforme al de Dios puede pasar la ofensa. Así es. Y hay muchas personas que su ministerio, su vida, su matrimonio y sus hogares se han derribado porque no han sabido pasar la ofensa. No, hermano, usted está diciendo esto porque usted no sabe lo que yo he pasado. Porque que lo que a mí me hicieron es muy grande. ¿Usted cree que fue poco lo que le hizo Isaías a David, su papá, al ignorarlo y no llamarlo? No fue poco. ¿Usted cree que fue poco con que lo dejaron a él y lo excluyeron mientras su familia celebraba con sus demás hermanos y él por allá tumbado? No fue poco lo que David tuvo que vivir. Pero si David no aprende a pasar la ofensa, no hubiese sido el hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Porque lo que precisamente le llevó a ser él, el rey de Israel, bendito sea el nombre de Jesús, y el hombre conforme al corazón de Dios, es que supo, no una ni dos veces, en muchas ocasiones supo pasar la ofensa. Hay que dejar pasar la ofensa para tener el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Así es. Tremendo, tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Aquí nos hemos quedado anonadados, escuchando Así palabra es. de Dios, cómo tenemos que tener el corazón conforme al de Dios, cuántas veces somos golpeados y eso revela el carácter que tiene el ministro, eso revela la integridad, eso revela Así es. el corazón agradecido que podemos tener ante la presencia de Dios, hacia dónde nos direccionamos. Y un corazón que está agradecido, un corazón conforme al de Dios, es un corazón que está capacitado para reinar. Así es. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios este tiempo y también que usted haya estado ahí con nosotros siendo parte de esta gran familia. Estuvo con ustedes su hermana y amiga Madeline Ortiz y también Nelsida Rodríguez y Eunice de Lima. recuerde que esto fue Excelencia Cristiana y estuvimos en La Hora de la la Unción.